Bueno, yo normalmente soy el entrenador defensivo, con lo cual en la parte de postpartido, que es en nuestra filosofía de trabajo lo que queremos ahondar más, me encargo de todo lo que es el análisis de defensa, toda la generación de datos defensivos, la edición de vídeos desde el punto de vista de la defensa del equipo. Otra utilidad que le damos a la herramienta de NACSport es el trabajo de ayuda al jugador en el desarrollo de sus habilidades, ¿no? O sea, que utilizamos el vídeo como una herramienta para la mejora de la técnica individual del jugador o de la toma de decisiones que ha podido tener en la pista, y eso luego trasladarlo al entrenamiento individualizado. Y luego está la parte de scouting, que ahí sí que nos lo repartimos los dos asistentes a partes iguales a la hora de analizar a los rivales y preparar los vídeos tanto individuales como de equipo, que luego visionaremos con los jugadores, ¿no? Tenemos dividido en el postpartido el ataque y la defensa, y un asistente se encarga de cada una de las dos facetas, y en el análisis del rival nos repartimos pues básicamente al 50%, es decir, los dos hacemos un estudio de varios de los últimos partidos de los equipos rivales, hay una reunión con el entrenador principal donde hacemos una apuesta en común, y a partir de ahí tomamos las decisiones de edición de vídeo y las presentaciones que van a llegar a los jugadores, ¿no? Una vez acaba el partido, lo más importante es la inmediatez. Sobre todo si, como esta temporada juegas en Europa, lo importante es tener realizado todo el postpartido lo antes posible. Entonces ahí trabajamos contra el reloj. Si podemos aprovechar, porque estamos jugando fuera de casa, el viaje de desplazamiento, pues ya nosotros tratamos de hacer la visualización del partido durante el viaje para poder exportar todos los datos a Excel y sacar los resultados de esos datos lo antes posible para que el entrenador tenga la información, y generar los montajes tanto para el estudio dentro del cuerpo técnico como aquello que le va a llegar al jugador de ese partido. O sea, porque posiblemente toda la planificación de la semana de trabajo técnico-táctico en la pista va a venir muy condicionada de ese análisis, ¿no? Y luego a lo largo de la semana vamos dedicando el tiempo a preparar el scouting del equipo rival, siempre teniéndolo 48 o 72 horas antes ya todo listo, y posiblemente las decisiones de aquello que se va a editar para la reunión previa al partido, que la tengamos ya decidida 2 o 3 días antes del partido, ¿no? Hombre, yo creo que lo primero es concentración. Luego, la experiencia lo que me ha dicho es que cualquier detalle, por insignificante que pueda parecer en el momento de la observación, es mejor registrarlo. Luego hay que tener mucha disciplina, que ser bastante metódico, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que es importante es saber qué es lo que estás buscando, ¿no? Que es para el entrenador para el que trabajas lo que considera que es significativo, para que luego eso llegue al jugador, ¿no? Y luego hay que tener capacidad de síntesis, ¿no? Porque al jugador tampoco le puedes bombardear con toda la información que puedes recoger en una toma de datos, ¿no? Entonces luego hay que tener esa capacidad de síntesis para identificar qué es lo significativo de lo que no, y cómo, trasladando la menor información posible, vas a conseguir que el jugador la pueda optimizar al máximo. Para nosotros todo. Nosotros, desde el punto de vista estadístico, todo dato tiene un valor, ¿no? Por un lado tenemos indicadores de control, es decir, la acumulación de datos nos puede determinar si estamos en el camino correcto de lo que estamos buscando, y nos pueden servir de alerta para hacer una toma de decisiones preventiva hasta antes, tratar de anticiparnos todo lo posible a que el problema ya esté manifiesto, ¿no? Y luego lo que nos ayuda es a entender si estamos alcanzando los objetivos que realmente buscamos en la filosofía de juego que estamos implantando dentro de un equipo. Huimos de la intuición y ahí dejamos más al tema del conocimiento.
Y luego lo que tratamos de hacer es tomar decisiones a la hora de planificar las sesiones de partido, de planificar los partidos que vamos a jugar, tener muy claro cuáles son las fortalezas y las debilidades, tratar de identificar quintetos en el campo que están rindiendo mejor que otros. Entonces al final lo que buscas es el conocimiento para tomar decisiones y dejar lo menos posible a la improvisación o a la intuición, porque sabes que en el juego, en el momento del partido, la presión es tan grande y todo pasa tan rápido que al final tú tienes que tener ya unas pautas de saber cuál es la respuesta que da tu equipo a diferentes circunstancias del juego. O lo que más valoramos es la posibilidad de exportar todos esos datos a Excel, porque en mi caso el tema de la estadística avanzada es muy significativo, ¿no? Y yo creo que lo que nos da es comodidad. Al ritmo que vamos trabajando en el baloncesto profesional, el poder reducir los tiempos de realización de tu tarea es fundamental. Y luego lo que sobre todo que nos ha dado es tener detrás un soporte técnico que cuando has tenido un problema, fuese de día o de noche, de fin de semana o día laboral, la verdad es que la gente de NAC Sport ha estado ahí ayudándote a resolver los problemas y eso te da tranquilidad, ¿no? Posiblemente es lo que nos ha permitido tener esta relación laboral durante tantos años, ¿no? La flexibilidad que tiene el programa y la capacidad de adaptación a las necesidades que tenemos los profesionales por parte de NAC Sport ha sido, yo creo que una seña de identidad, ¿no? Ese compromiso por facilitarnos el trabajo y que la herramienta evolucione según avanzan nuestras demandas, ¿no? Y eso siempre los hemos tenido ahí y yo creo que es de hecho una diferencia sobre su competencia, ¿no?